detrás de la sonrisa de mi suegra. Nunca imaginé que la persona de quien más yo confiaba, quien yo creía que era mi hogar, fue la que me traicionó, la que me hizo trizas el corazón. Ese es el resumen de lo que hoy nos va a contar Margarita. Margarita llevaba años de casadas con su esposo, aproximadamente unos 10 años, que, para ser honesta, es bastante tiempo. Ella ya había conocido a su esposo desde la preparatoria, es más, habían sido novios, pero por cosa del destino se separaron. Ella tuvo 2 parejas más, que por cierto también la traicionaron de diferente manera tal vez, que esas relaciones no fueron tan duraderas, pero que después de un tiempo, por cosas del destino, se logró encontrar nuevamente con el que, pues, hasta el día de hoy es su esposo. Se encontraron, retomaron su relación, que en ese entonces ella no había tenido una ruptura de relación tan fuerte, es decir, por culpa de algunas decisiones tal vez inmaduras, cosas muy insignificantes, ellos habían terminado antes. Retomaron la relación, se casaron, fruto de eso es la hija de 4 años que ellos tienen actualmente. Él la llevó a casa de sus padres después de casarse y es donde pues nació su pequeña hija. Vamos a nombrarlo a él Roberto, ¿ok? Roberto era un gran papá, la verdad bastante excelente. Ella se sentía muy cómoda y muy bien en casa de los padres de Roberto. El papá de Roberto había fallecido unos años antes y simplemente en esa casa bastante grande vivía el esposo, vivía su hija, ella y su suegra. Una familia pequeña, pero era todo lo que ella había soñado en un principio. Creía de verdad que su vida era completamente feliz, sentía plena, sentía que ese hogar era todo lo que ella en algún momento había soñado, lo que había anhelado. No tenía la suegra perfecta, tampoco imperfecta, pero se llevaban bien. Ella tenía su familia en otro estado, ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos vivían tan cerca. Y es por eso que ella siempre se aferraba al núcleo que tenía en casa. Ella se sintió siempre respetada, pero tampoco al extremo de que la suegra la considere su hija. La época en donde ella sí se sintió querida fue la época donde estuvo embarazada. Ahora, hablando del esposo, era el compañero perfecto, el hombre indicado, el papá, o sea, súper atento desde que ella estuvo embarazada, le daba todos sus antojos, era un papá bastante amoroso. Nació la nena y a él se le caían las babas. Siempre fue un papá responsable, siempre fue un papá proveedor, siempre fue un gran papá y de eso ella no se puede quejar. Nos cuenta. Incluso con las amistades del vecindario, ella siempre presumía del buen padre que era, del esposo atento, cariñoso, proveedor, responsable que su esposo era. Sin embargo, poco a poco pasó el tiempo, mucho antes que su hija cumpla los 4 años. La cosa fue cambiando poco a poco. La cosa no se fue tornando tan bonita, ni tampoco quedándose en esa felicidad plena. Para comenzar, hubo cambios con mi suegra. Comenzaba a hacer comentarios sobre mi apariencia y realmente no había quedado la Barbie espectacular después de mi embarazo. Amigas, yo creo que todas siempre tenemos nuestros cambios después de que somos mamás y eso es válido. Aparte de que hablaba de mi apariencia, también hablaba de mi forma de criar, incluso de mantener la relación con mi esposo. Cada vez esos comentarios eran más fuertes, incluso esos comentarios ligeramente pasivos, agresivos. De vez en cuando comenzaron las peleas o discusiones diarias, incluso cosas bastante absurdas como que mi hijo prefiere mi comida. Cuando quería educar a mi hija, ella se intrometía, decía que todavía me faltaba aprender como mamá, o básicamente me decía: yo sé que eso no le gustaría a mi hijo, yo sé lo que mi hijo prefiere, y era un constante yo sé. Prácticamente yo no sabía nada, ni como mamá, ni como mujer, ni como esposa. Simplemente me multiplicaba como un 0 a la izquierda. Margarita nos cuenta que ella no quería estar en contra de la mamá de su esposo. No quería que su esposo se sienta contra la espada y la pared. Muchas veces lloraba en silencio, muchas veces evitaba decirle algunas cositas que sí le incomodaban, que sí le dolían viniendo de su suegra a su esposo, ¿saben? Que justamente era para que no exista una pelea o malos entendidos. Sin embargo, lo único que ella comenzó a hacer es tomar distancia y tomar su silencio. Esto no le gustó a la suegra, obviamente. Esta distancia no le gustó para nada a la suegra, porque Margarita ya no hablaba mucho. Margarita decidió tratar de ignorar el dolor que ella sentía por los insultos. Prefirió simplemente callar
y evadir. Esto obvio no le gustó a la suegra. Ella quería seguir tal vez peleando con Margarita y a la misma vez seguirse sintiendo servida por ella, porque Margarita era la que hacía absolutamente todo en la casa. Limpiaba, barría, ordenaba, lavaba, planchaba, todo porque supuestamente la pobre suegra no podía hacer ningún quehacer de la casa. Un día muy tranquilo, de la nada la suegra montó un show súper dramático, bastante intenso, donde le echaba la culpa en muchas cosas a Margarita que eran bastante injustas. Y supuestamente esta pelea causó de que la mamá se quede sola en su casa. Margarita se fue a vivir muy cerca, a pedido de su esposo, muy cerca de donde vivía la suegra, más o menos como unas 3 o 4 cuadras. Se fue a vivir con el esposo y obviamente con la niña. Dentro de todo fue algo favorable para Margarita, porque ella ya no soportaba más la situación. La verdad, de principio fue bastante bueno porque ella iba a parar de estar peleando constantemente con la suegra, o mejor dicho, parar de ya no escuchar las ofensas de la suegra. A todo esto, Roberto siempre le decía en todas las peleas que pues no escuche, que ignore, que de repente su mamá siempre era así, que tal vez ya era culpa de la edad, por ser ya más grande se comportaba así, o tal vez no tenía paciencia, pero siempre tratando de justificar lo que la mamá le hacía a Margarita. Él nunca salió un reclamo para la mamá, ni mucho menos tratar de apaciguar las cosas, sentar a las dos y tener una plática pacífica, nunca. Él simplemente lo ignoraba, lo ignoraba, lo ignoraba. Después de que Margarita estuvo viviendo muy bien y pacíficamente por unos 3 meses, de pronto recibe una llamada de su suegra mientras que su esposo estaba trabajando. La suegra estaba en mares de lágrimas, estaba llorando demasiado, pidiéndole a Margarita que por favor se quede con su mascota. Ella tenía un perrito que necesitaba que Margarita cuide de su perro, mientras que ella iba a viajar por 1 o 2 semanas. A Margarita le pareció algo extraño, un viaje tan repentino. Le preguntaba que a dónde se iba a ir, que ya no tenía ningún problema de quedarse con la mascota, pero ¿a dónde se iba a ir? La suegra nunca le respondió el destino y le dio indicaciones estrictas de no dejar solo a la mascota, que por favor ella haga su despensa, es decir, las compras de la semana para la comida, que la haga el fin de semana para que no tenga que salir durante esa semana y que se quede con el perrito porque él lloraba muchísimo. Esto a Margarita le parecía súper extraño, la lloradera, el comportamiento amable de la suegra, la necesidad de que ella no salga en un instante de su casa. En fin, se quedó con el perrito. Su esposo trabajaba durante todo el día y, oh casualidad, en ese momento su esposo le dice que va a tener una reunión de trabajo y que va a estar ausente durante 2 días. Ella nunca sospechó de él, nunca pensó mal de su esposo, se quedó con la mascota, estuvo en casa, pero sí se olvidó de comprar la despensa de la semana. Al pasar 2 días, tomó a su hija de la mano y se fue a comprar. Y como estaba tan solita, no quería comprar simplemente la despensa, sino también quería dar una vuelta por el mall con su niña. Ya que el esposo no estaba, quería distraer a su hijita y a la vez también ella no estar tan aburrida en casa. Estuvo en el mall caminando con su niña. En el instante que ella menos pensó, no se imaginó nunca en su vida esta escena. Vio a su esposo con otra mujer, abrazados, tomando un café, riéndose, disfrutando. Estuvo observando mientras distraía a la misma vez a su niña para que su niña no viera esta escena, pero a la vez también ella quedándose o cerciorándose de que en realidad no se trataba de alguien que trabaje con su esposo, de alguien que no sea algo especial para él. Pero no, ella vio que se abrazaban, que se reían, incluso que se besaban y él la tomaba de la mano. Margarita no dijo nada, no habló nada, simplemente cayó, sufrió, se seccionó, el mundo se le fue abajo en cuestión de segundos. Miraba a su hija y trataba de tener las fuerzas suficientes. No quería creérselo, mejor dicho, quería seguir teniendo su familia unida, familia que ella había soñado, el hogar tan maravilloso que junto a su esposo supuestamente habían construido. Trató de ignorar
sus sentimientos, trató de ignorar sus lágrimas, estaba completamente rota, destruida por dentro. Incluso dice ella y cuenta que para poder callar lo que ella sentía se metía al baño, lloraba desconsoladamente o se metía a bañar para poder llorar y que el esposo no note que ella estaba sufriendo, porque en ese entonces no quería de un momento a otro abandonar todo lo que para ella era válido, su familia. Margarita dice que a pesar de que ella sabe que no era lo correcto, simplemente ignoró y comenzó a actuar como la esposa ejemplar que fue durante todos estos años. No lo miró mal, no le reclamó, no le hablaba mal, incluso lo trataba mejor que antes. Pasaron los días, la suegra llamó nuevamente a Margarita para decirle que ya había regresado de su corto viaje. Margarita llevó a su mascota. Nuevamente la suegra la vio y siguió haciendo los comentarios despectivos hacia el físico de Margarita. Margarita dice que en ese momento ya comenzaba a sentirse que no aguantaba más la situación, que comenzaba a desmoronarse. Lo único que no le había fallado en ese momento era el amor de su hija. De pasar de haber sido una persona donde idolatraba muchísimo a su esposo, Margarita dejó de salir a la calle, dejó de estarse involucrando con las vecinas, dejó de hablar de su esposo. Ya ella comenzaba a sentir vergüenza cuando le preguntaban por el esposo y evitaba hablar. El cambio en sociedad fue bastante radical con Margarita, y tanto así que decidió comenzar a buscar. Trataba de ser lo más minuciosa posible en investigar. Quería tomar su celular, pero estaba bloqueado, o muchas veces lo tomaba y no veía absolutamente nada. Hasta que un día tuvo la suerte de poder estar en la computadora de su esposo. Él estaba trabajando y ella necesitaba hacer una tarea de su hijita, donde el WhatsApp de su esposo estaba abierto. Lo que fue peor es que, según Margarita, lo que había visto antes simplemente era una cosa pasajera, tal vez un estrés o una necesidad ligera de un hombre. Lo que vio a Margarita era mucho más que eso. Era una relación de más de 2 años con esta persona, que dice Margarita, muy aparte de todo, como mujer se sintió bastante mal. Ella tenía un super cuerpo, era bastante linda, se vestía mucho mejor que ella, parecía que tenía una clase o se veía bastante elegante. Pero eso no fue lo peor. Mientras seguía investigando y mirando mucho más a fondo todo, ya que tenía acceso a mucha información, que esta mujer no era una simple mujer, era la hija de la mejor amiga de su suegra. Y se dio cuenta porque ese supuestamente viaje que había tenido la suegra, en realidad fue una reunión que ellos tuvieron en la casa de la amiga de la suegra, donde estaba la suegra, Roberto, la hija de la suegra, que en este caso es la amante, y la mamá. Era una familia feliz. Margarita vio fotos de la cena, Margarita los vio abrazados, Margarita pudo ver en esas fotos sonrisas, alegría, que se le estaban pasando muy bien. Y lo peor es que ni siquiera ella lo imaginaba. Nos cuenta Margarita que ella tembló, lloró, gritó, no pudo contenerse, ya no le importaba nada más. No solamente había sido un engaño, había sido una traición demasiado grande, y por años. Y es donde ella comprendió por qué su suegra la trataba mal, la trataba siempre de minimizar, pero lo que no comprendía era el engaño de su esposo. ¿Cómo pudo ser un papá y un esposo ejemplar mientras tenía otra doble vida? ¿Pueden creer que aún así Margarita tenía esperanza? Tenía esperanza de que su esposo pida perdón. El esposo llegó del trabajo, supuestamente del trabajo, y ella lo confrontó. Y mientras ella lloraba y le reclamaba, él jamás pidió perdón. Lo único que le decía a Margarita es que él nunca pensó de que ella se iba a enterar, que en casa no le faltaba nada para que ella reclamara, que era un buen padre, que era un padre proveedor, que era un marido responsable, incluso que era un marido bastante amoroso y dedicado para ella, y que si ella reclamaba algo, no era justo. Margarita dice que en ese momento sí, terminó de quebrarla, terminó de romperle el corazón a trizas, y que decidió
pedirle el divorcio. Incluso le dijo a ella que esperaría que no se arrepienta de su decisión. Ay, Dios. Tratando de hacerla sentir incluso culpable de la decisión correcta que ella había tomado, separarse de él. El esposo amoroso, cariñoso, dedicado, incluso buen padre, se terminó. Años atrás, con la ilusión de casarse, ella había dejado de lado su trabajo porque el esposo se lo pidió y no le quedó más remedio que ahora que ya no contaba con el apoyo económico de él, regresarse donde su familia, que vivía en otra ciudad, como les dije en principio. Regresó con su niña donde vivía su familia y hoy por hoy dice que se siente mucho más tranquila. Trata de salir adelante y luchar todos los días por el bienestar de su hija. Cabe mencionar también que lo que pasó es que él dejó de ser un papá incluso proveedor. No se preocupaba en ningún aspecto de su hija. Dejó que ella se fuera y cortó comunicación con Margarita y con su niña. Y dice Margarita no porque ella lo quisiera así, porque lo que ella quiso después de que se enteró es tratar de sacarlo de su vida, pero no sacar a él de la vida de su niña, porque eran cosas completamente diferentes. Siempre sería el papá ejemplar para su hija, pero él nunca lo quiso. Desde que ella se fue a otra ciudad, cambió completa y rotundamente, incluso con su niña. Pasó los años, aproximadamente 1 año y medio. Su hija ya tiene 6 añitos, pero que hoy por hoy se siente tan tranquila. No deja de dolerle, porque todavía está decepcionada. Sin embargo, se siente en paz, tranquila. Trata de salir adelante por su hija, tiene el apoyo ahora de su mamá, pero que a pesar de todo eso, ella no quiso nunca vengarse, pero sí está segura de que el karma existe. Después de 6 meses que ella se separó de Roberto, la amante de Roberto terminó con él. No quiso saber más de él, incluso le fue infiel con otra persona. Una amiga que tenían en común, ella y Roberto, se enteró incluso que la amante había peleado muchísimo con la suegra, que la suegra ya no era amiga, o mejor dicho, ya no tenía su mejor amiga, y que con la hija, es decir, la amante, habían tenido muchas peleas. Dice ella que reconstruirse no fue fácil. La verdad fue bastante difícil, lloró muchísimo, pero que hoy ya las heridas comenzaron a sanar, que uno recuerda que todavía le tiene rencor. Sin embargo, entendió que a veces es mejor soltar, es mejor perder a alguien que no te valora, no idealizar a otra persona, y que ella se salvó. Y definitivamente sí, chicas, ella se salvó. Creo que pasó muchas situaciones complicadas. Dios mío, ha debido ser bastante duro para ella, chicas. Sin embargo, tuvo que pasar todo eso para que ella aprenda que primero es ella. Y siempre tiene que ser así, mis muchachas. Siempre tenemos que ser primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. Y claro, podemos llegar a amar, pero nunca debemos amar a otra persona más de lo que nos amamos a nosotros. De igual manera, no soltar nuestras vidas, no soltar nuestros sueños. No por el amor de una persona dejes de estudiar, no por el amor de una persona dejes de trabajar o dejes de hacer algo que te guste, que te encante o que te hayas esforzado tanto para llegar a eso. Casarse no significa que alguien te pueda cortar las alas. Casarse no significa de que ahora vivas en 4 paredes y solamente puedas servir a tu esposo. Eso no significa casarse. Casarse significa formar un hogar. Casarse significa que ambas personas sean compañeros y se apoyen mutuamente. Casarse significa que ambas personas se construyan poco a poco. No es fácil, el camino es bastante difícil, pero si se aman, si se tiene en consideración, uno va a apoyar al otro, y cuando el otro esté abajo, está el otro para poder levantarlo. Eso significa realmente un matrimonio, eso significa realmente un hogar. Yo que me da bastante tristeza, pero a la vez también me pone muy contenta, me alegra que hoy por hoy Margarita sea una mujer empoderada. Nosotras, con esposo o sin esposo, siempre podemos, mis chicas. Tal vez muchas tengamos la oportunidad de tener un esposo maravilloso a nuestro lado, o tal vez no, mis amores, pero nosotras como mujeres somos autosuficientes para salir adelante, incluso con nuestros hijos.
Y otra cosa, no cuando uno se casa, se tiene que casar con la familia del esposo. Eso es muy aparte, ¿saben? Tenemos que tener respeto, consideración y cariño, pero cuando eso se pierde, mis amores, ya no hay marcha atrás. No nos casamos para hacer feliz a los demás, nos casamos con la intención de ser felices con nuestro esposo o con nuestra esposa. Y si existe alguien que te humille, ya sea el suegro, la suegra, no sé, las hermanas, las primas, qué sé yo, de parte de tu esposo o de parte de tu esposa, pues simplemente mantén tu margen, toma tu distancia y hazte respetar desde el principio. Eso no significa ser cruel, eso no significa ser mal educada, significa que tú te estás valorando y no permites que se comporten así contigo, porque como digo yo, siempre una es primero. ¿Ok? Les mando un abrazo, chicas. Así es como quedó este maquillaje. Me voy a tomar unas buenas fotos y bueno, quiero saber sus comentarios en la parte de abajo. Ya saben, si ustedes quieren mandarme alguna historia, les voy a poner el correo aquí en la cajita de información, junto también con todos los productos que estuve utilizando, ¿ok? Mándame un correo si me quieres contar una historia como Margarita o alguna historia que quieras sacar desde adentro, ¿ok? Que quieras que se diga sin que tú seas la voz, ¿ok? Te mando un beso totote donde quiera que te encuentres y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.